Bueno, el propósito de este video es hacer una breve introducción a lo que es el mantenimiento y el uso de un equipo router CNC para corte con plasma. En primer lugar, podemos enumerar cuáles son los componentes de este equipo. Tenemos una mesa donde se va a apoyar el material a cortar y por donde se va a desplazar un puente con tres ejes, en este caso un eje X, que hace girar el cabezal de izquierda a derecha. Esto lo estoy comandando en este momento con la interfaz, que en este caso es una computadora. Puedo ir para atrás y para adelante, y por último puedo bajar y subir el cabezal. En el cabezal, como se ve en el video, se clava la torcha. La torcha en este caso tiene un sistema manual de control de altura. Esto es, tiene una especie de juego para poder seguir las imperfecciones de la chapa. Si vemos abajo, se observa que hay unas ruedas que en todo momento tienen que mantenerse limpias para que puedan rodar bien sobre el material a cortar. La torcha siempre hay que asegurarse de que esté bien sujeta a todo el sistema en caso de cualquier eventualidad. Al lado del equipo siempre vamos a tener también la unidad de plasma. En este caso lo que se observa es un equipo Hypertherm de 45 amperes. Esto significa que con esta unidad podemos cortar chapa hasta aproximadamente media pulgada. Lo que podemos observar en la parte de adelante es una perilla que nos va a permitir setear la intensidad de corte. En este caso el máximo es 45 amperes. Tenemos más abajo el cable que va desde la unidad de la fuente y sigue hasta el puente y por último hasta la torcha. En este caso, bueno, la instalación es provisoria, pero siempre lo que conviene con respecto a este cable es colgarlo del techo de algún sistema que permita que a medida que el plasma se mueve, que el puente se mueve, que este cable pueda seguir el movimiento y no enredarse en ningún lugar. Después también tenemos al lado del cable de la torcha, o sea el cable más gordo, tenemos un cable más finito que es la masa. La masa, si hacemos el seguimiento, vemos que va a estar conectado a una pinza, que es lo que hace la masa. La pinza tiene que estar conectada a uno de los largueros para que haga contacto con la chapa, o si no en su defecto a la chapa misma. Esto es lo que genera un diferencial de potencial y que el chorro de plasma pueda trabajar de manera correcta. Por último, por atrás, tenemos tres cables. Uno es el cable trifásico. Este modelo es trifásico, también los tenemos monofásicos para esta potencia, pero bueno, este caso particular es trifásico. Más arriba a la izquierda tenemos el cable de datos. A través de este cable lo que se hace es dar el on-off, o el encendido o el apagado para la torcha. Este cable lo comanda la electrónica del equipo. Y a la derecha tenemos un cable, una manguera en este caso, que transmite el aire comprimido. Ya sabemos que para uso en plasma es necesaria una fuente de aire comprimido. Es muy importante que no baje de los 10 bares. En caso de que haya baja presión de aire o mala calidad de aire, el sistema automáticamente hace un corte y el corte también se cancela. Es recomendable usar un secador, usar en su defecto si no trampas de agua, para evitar que el aire sucio pueda interferir en la calidad del corte. El frente del gabinete, como ven, es muy simple. Lo único que observamos es la perilla de encendido y apagado del router. Obviamente para que podamos usar el router tiene que estar en modo on o encendido. Después también tenemos una perilla de parada de emergencia. En este caso, si la apretamos, el equipo pierde corriente, y si la giramos, el equipo tiene corriente nuevamente. Muchas veces pasa que accidentalmente la pateamos con la rodilla, ya que está a una altura baja,
y vemos que el equipo deja de responder. Entonces una de las primeras cosas que tenemos que observar cuando el equipo se detiene y no sabemos por qué es si la parada de emergencia está encendida o no. Este es el interior del gabinete. No es estrictamente necesario saber qué es lo que sucede acá adentro, pero es bueno saber cuáles son los componentes, por lo menos de una manera somera, para en caso de algún inconveniente poder trasladar la información de manera correcta al service y poder solucionar cualquier inconveniente de manera rápida y efectiva. Entonces lo que tenemos abajo, las 4 cajas negras, que en este momento todas presentan una luz verde, son los drivers. Cada driver va a manejar cada motor paso a paso. Se puede llegar a dar el caso de que algún driver deje de funcionar y en ese caso o la luz se va a apagar o va a presentar una luz roja. En ese caso, bueno, hay que consultar con el servicio técnico para saber cómo proceder a continuación. Más arriba se ve el trafo, esto es lo que le da la potencia a todo el equipo. Son 220 volts, en este caso, que pasan a 34 volts. También tenemos una térmica y un disyuntor. En caso de que el equipo no prenda, hay que inspeccionar visualmente si tanto la térmica como el disyuntor están levantados. A la izquierda está la placa de interfaz. Esto se comunica con la computadora y sirve como puente para los drivers. En este caso, una de las funciones que hace es encender y apagar la torcha y filtrar la señal que recibe de la computadora para enviársela a los drivers. Este sería el costado izquierdo del gabinete y acá se observan 3 cables. El de más abajo es lo que le da la corriente al equipo. Si yo lo desenchufo, le saco la corriente y aprovecho para mostrar. En caso de que haya algún inconveniente eléctrico, si nos hacemos un poco de zoom, observamos ahí una cajita que si la sacamos con el dedo para afuera, vamos a ver que sale un fusible. En caso de que el equipo en algún momento no prenda, lo primero que tendríamos que ver es que ese fusible no esté quemado. En caso de que esté quemado, se reemplaza por un fusible de 5 amperes o un poquito más, incluso también está bien. Más arriba tenemos el cable paralelo, es un cable gris y ancho que se usa para transmitir datos entre la PC y la fuente de electrónica. Más arriba, dependiendo de la versión de plasma que tengamos, podemos o no tener un cable USB que le da potencia a ciertos componentes también de la fuente del router. Este cable de USB puede ir en cualquier puerto, ya que lo único que hace es transmitir voltaje en este caso, no transmite datos. En este lugar tenemos una PC con el software cargado que va a comunicarse con el plasma para enviar de manera constante y en tiempo real todas las instrucciones, en este caso en código G, para efectuar el corte que uno desea. Tenemos el CPU, tenemos un mouse, un teclado y un monitor, que en este caso observamos que tiene cargado el Match 3, que es el programa interfaz que va a mandar todas las señales de movimiento y de corte al equipo de plasma. En el caso de la PC es muy importante que el cable paralelo esté bien enchufado. Es muy fácil, ya que es un cable muy ancho, es muy fácil que se encuentre medio torcido y se pierda comunicación. Se puede llegar a dar algún caso en que alguno de los motores deje de funcionar, a diferencia de los otros, y muchas veces es porque el cable queda en esta posición y entonces deja de hacer contacto, ya que tiene varios pines y es muy posible que unos pines funcionen y otros pines dejen de funcionar. En este caso siempre asegurarnos que esto esté bien sujeto, tanto en este extremo como en el de la fuente. Este es el JITcam, es un programa CAM que se va a utilizar para configurar trayectorias de corte a partir de un dibujo. Estas trayectorias luego van a ser ejecutadas en un programa como el Match 3 para ejecutar el corte en una mesa de plasma. Podemos observar 3 regiones distintas. A la derecha tenemos una representación de la mesa de plasma. Abajo a la izquierda vamos a tener
una lista de todos los procesos de corte que se le van a aplicar al dibujo y arriba un listado de todas las herramientas utilizadas para las trayectorias. Una de las primeras cosas para hacer antes de empezar a configurar las trayectorias de un dibujo es establecer el tamaño de la mesa de plasma que nosotros tenemos. Esto lo podemos configurar en opciones, en Machine. Le informamos al equipo, por ejemplo, en caso de tener un router de 1500 por 3000, para el eje X ingresamos 1500 y para el eje Y ingresamos 3000. Esto en realidad no tiene ningún sentido práctico, pero me va a servir para poder tener una idea del tamaño del router en relación al tamaño del material que yo estoy trabajando. Para configurar justamente el tamaño del material que yo estoy trabajando, volvemos a opciones, en este caso vamos a material. Por ejemplo, supongamos que tenemos una plancha de 1 metro por 1 metro y lo ingresamos acá. De esta manera podemos ver cómo es el tamaño del material en relación al tamaño del router. Una vez que tenemos la mesa configurada, lo siguiente para hacer es cargar un dibujo. Para eso voy a File, voy a Open Drawing. Yo ya tengo un dibujo preparado en formato DXF, es uno de los formatos que acepta el programa, sino también podría cargar programas en HPG, HP o PLT, que es en realidad el formato más conocido después del DX. El programa me pregunta si el archivo se encuentra en medidas métricas o si se encuentra en pulgadas, esto es medidas imperiales. También me pregunta cuál es el origen que yo quiero setear para este dibujo. Por cuestiones prácticas siempre conviene que imite al sistema de coordenadas del Match 3, que es el programa que ejecuta el dibujo una vez que las configuraciones de las trayectorias ya estén hechas. En este caso siempre es bottom left. Acá podemos ver que se cargó una letra S que yo tenía preparada para ejecutar el código. El paso siguiente entonces es configurar la herramienta que va a cortar la letra S en el plasma. Para eso voy a Tools, voy a New Plasma Cutter y me va a aparecer un menú con distintas opciones. La primera opción me va a preguntar por el número de herramienta. Esto es algo que yo voy a setear arbitrariamente. Lo que tengo que concentrarme acá, una vez que tenga varias herramientas, es que este número no se repita para mí. En segundo lugar, tengo un nombre de fantasía para la herramienta. En tercer lugar, me pregunta por el espesor de corte. Esto significa qué espesor va a dejar el corte del plasma en el material. Esto me va a servir para que el programa pueda hacer una compensación externa o interna de ese grosor de corte y yo pueda obtener una pieza bien dimensionada. Por lo general, como para tomar como un valor de referencia, supongamos queremos cortar una chapa, por ejemplo, de 3 milímetros y por lo general el espesor de corte es de aproximadamente 1 milímetro. Entonces, seteamos 1 milímetro acá. El siguiente punto, el feed rate, me pregunta la velocidad una vez que el plasma ya está mecanizando, ya está cortando. De vuelta, podemos volver al ejemplo de una placa de 3 milímetros, supongamos acero al carbono con un plasma de 45 amperes, un valor de referencia podría ser 1500 milímetros por minuto. La siguiente opción me consulta si quiero hacer un precalentado de la torcha. Esto es, la torcha se va a quedar quieta disparando para tomar temperatura. Por lo general este es un valor que se deja en 0. En siguiente lugar me pregunta sobre cuánto tiempo quiero que perfore la torcha para que se genere un pinchazo en el material. Puedo poner por lo general entre 0 y 2 segundos dependiendo del espesor del material. El material cuanto más grueso es, más va a tardar en perforar. En tercer lugar me habla siempre de una altura de perforado. Por lo general es un valor que se deja en 0, ya que los plasmas
tienen o un sistema de control de altura mecánico o electrónico. De todas maneras, siempre se deja este valor en 0. En siguiente lugar me pregunta a qué velocidad va a bajar hasta encontrarse con la chapa. Como medida práctica siempre podemos setear la mitad de la velocidad de avance. En este caso vamos a poner 750 milímetros por minuto. También me pregunta si quiero que ese descenso de la torcha sea totalmente vertical o en rampa. En caso de un plasma, un descenso en rampa no tiene mucho sentido, así que se deja sin seleccionar. Después me pregunta por una altura de corte, también siempre se deja 0, lo mismo que la altura de perforado. Y por último me pregunta si se desea hacer una pausa al final del corte. Por lo general también es un valor que se deja en 0 segundos. Una vez que ya tenemos todo revisado, vamos y le damos OK. Una vez que tenemos la herramienta configurada, el siguiente paso sería aplicar un proceso con esta herramienta al dibujo que ya tenemos cargado. En este caso yo quiero cortar la letra S. Para eso me dirijo a la opción Processes o Procesos para la versión en español y voy a New Plasma Cut. Vamos a observar un menú bastante parecido al de la configuración de la herramienta. En primer lugar, voy a tener que seleccionar la capa a la que yo quiero aplicarle el corte. En este caso, la capa sería Layer 0. Me voy a dar cuenta porque una vez que la selecciono, la letra va a cambiar de color, va a pasar a un color blanco. Esto me sirve en caso de que tenga un dibujo más complejo, saber de qué capa estoy hablando. Después me pregunta por un método de contorneado. Esto es lo que yo había hablado anteriormente sobre el grosor del corte. Entonces, ese grosor del corte yo le puedo hacer un offset interior, exterior o sin offset. En caso que yo quiera obtener la letra S, tendría que hacer una compensación o un offset exterior, un outside offset. Por defecto ya tiene seleccionada la única herramienta que yo configuré. Podría tener más herramientas y en ese caso podría elegirlas desde este menú. Como ya elegí esta herramienta, este valor que se repite en el menú anterior se rellena automáticamente. La siguiente opción que dice Loop Sharp Corners es un método que tiene, en caso de que el plasma avance de manera muy rápida, de mantener las esquinas totalmente rectas. Acá lo que va a hacer la torcha, el CNC, es avanzar y para no perder la aceleración y que la esquina quede totalmente recta, va a hacer un avance, va a hacer un pequeño loop y va a seguir por la otra. Este solamente se aplica en caso de que el plasma avance a mucha velocidad. También me pregunta cuál va a ser el tamaño de ese loop o rule. Después me va a consultar por un lead in y un lead out. Estas opciones lo que permiten es hacer una entrada por fuera del dibujo para que el pinchazo inicial del plasma no se pueda observar en la pieza final, que muchas veces queda mal. En este caso nosotros podemos setear un arco, por ejemplo, o una línea recta en tangente o perpendicular, dependiendo de cómo sea el dibujo, y le podemos poner el valor de lead in que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir que haga un lead in de 10 milímetros, entonces en alguna parte del dibujo el JITCAM va a hacer una línea y recién ahí el plasma va a empezar a cortar ya con el pinchazo ya hecho, entonces va a hacer un corte más limpio. Una vez que ya tengo todo revisado, le doy OK. Entonces vemos que el dibujo cambió, vemos también que se agregó el proceso al menú de procesos, y si hacemos por ejemplo un zoom, vemos la línea verde que va a indicar la trayectoria del plasma por fuera de la letra S. Esta distancia entre la torcha y la línea del dibujo, como ya vimos, la configuramos acá, es de 1 milímetro. Si nosotros queremos que esta separación sea mayor, vamos a cambiar ese parámetro.
Por ejemplo, si yo hubiese querido que la letra S quede calada en el material, puedo modificar el proceso y en vez de pedir un outside offset, una compensación exterior, pido un inside offset o compensación interior. Y en este caso vemos que va por adentro el corte. También vemos que va por adentro el lead line. En este caso es lo que corresponde, ya que lo que nosotros queremos obtener no es la letra E, no es el pedazo de letra S, sino lo que queda en el material. Si yo nuevamente cambio de inside a outside, el lead line se invierte. Además de este menú básico de opciones, yo puedo tener un menú un poquito más avanzado y puedo optimizar el camino que hace el plasma para realizar el corte de la letra S. Estas opciones son solamente recomendables en el caso de que se busque una optimización de los tiempos de corte. No es recomendable para principiantes. Una vez que ya tengo la letra S configurada, o sea, todas las trayectorias de corte ya hechas, revisadas, paso a ejecutar el postprocesador. El postprocesador es el archivo que va a convertir toda esta información en código G para que sea leída por el match 3. Para eso lo primero que tengo que hacer es asegurarme que el postprocesador sea el que corresponde. Para eso voy a Options, voy a Select Postprocessor y me aseguro que sea el match 2 plan de toda la lista que figura. Una vez que ya me asegure de eso, me voy a File, voy a Run Post Processor y grabo la letra S con el nombre que yo quiero. Antes de pasar al Match 3 para ejecutar ese archivo postprocesado, vamos a ver un par de opciones más que se pueden observar en el ShipCam. En el menú superior, bueno, tengo un montón de opciones que van a hacer zoom sobre el dibujo de distintas maneras. Tengo también un tiempo estimado para calcular los cortes de plasma. Acá simplemente tengo que configurar la velocidad de movimiento rápida del plasma, que por lo general son de 5000 milímetros por minuto, y el tiempo que tarda en perforar, que por lo general son 5 segundos. Una vez que tengo estos parámetros ingresados, calculo y me informa que el tiempo total de corte estimado para esta pieza es de 30 segundos. También tengo distintas opciones de visualización. En caso de que tenga un dibujo muy complejo, no solamente una letra como lo vemos acá, podemos sacar, o sea, podemos habilitar o deshabilitar distintas opciones de visualización para tener una visión más limpia del corte que nosotros queremos ejecutar. En la parte derecha tenemos 5 opciones. Tenemos la opción de selección. Tenemos una opción con la letra S que me indica un inicio de corte. O sea, yo cliqueando en esta opción puedo setear dónde quiero que inicie el corte. Eso sí, quiero tener un mayor control de la configuración de las trayectorias. También tengo una opción para colocar tabs. Los tabs son regiones donde yo establezco que el plasma no corte. De esta manera dejan uniones entre el material y la pieza a cortar y evitamos posibles problemas como que las piezas se levanten y pueda interferir con el movimiento de la antorcha. En este caso, por ejemplo, puedo poner un tab acá y un tab acá. Entonces el plasma, cuando pase por esta región, va a levantar, va a cortar, va a seguir, va a bajar, va a prender de vuelta el plasma y va a seguir cortando. Entonces va a quedar una unión entre el material y la letra. También con la letra C puedo configurar dentro del dibujo las distintas capas. Haciendo un clic izquierdo, me voy a dar cuenta que selecciono la geometría porque se convierte en un tono blanco. Y un clic derecho, puedo ver las propiedades de la capa, puedo mover esta geometría a una capa ya existente o a una capa nueva, o puedo copiar
a una capa nueva o a una capa ya existente. Estas opciones son útiles en el caso que yo quiera cortar muchas piezas de distinta manera. Por último, en el menú de File tengo varias maneras de grabar mis trabajos en el ShipCam. Una cosa es ejecutar el postprocesador para que las trayectorias configuradas se conviertan a código G, y otra cosa distinta es guardar el trabajo que yo tengo en el ShipCam. Para eso necesito grabar como Save Job As. En este caso lo que estaría grabando sería un archivo de tipo ShipCam para abrirlo con el programa. En el caso anterior, si yo ejecuto el postprocesador, ese archivo que yo genero no lo voy a poder abrir de vuelta con el ShipCam para modificar. Una vez que tenemos configuradas las trayectorias en el programa ShipCam, pasamos al Match 3. El Match 3 es un programa que funciona como interfaz entre la computadora y el router. Nosotros tendríamos que cargar un programa escrito en código G para ejecutarlo y que el router lo pueda cortar con el plasma. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es cargarlo. Nos dirigimos a File, vamos a Load G-Code y buscamos el archivo que ejecutamos con el ShipCam. En este caso, letra S.tab. En este caso, hago una observación. Muchos programas que tienen la misma función que el ShipCam y permiten configurar trayectorias pueden guardar los archivos en otra extensión que no sea .tab. Para eso siempre tenemos que fijarnos que los archivos que busca este menú sean en la extensión adecuada. Una vez que abrimos el archivo, lo primero que vemos es una representación del dibujo en la esquina superior derecha y el listado del código en la esquina superior izquierda. Podemos ver que si seleccionamos una línea de código en particular, la vamos a ver representada en el dibujo como la parte que está mecanizando con esa instrucción. Una vez que ya tenemos el dibujo cargado, nos tenemos que asegurar de posicionar la torcha sobre el material en el punto que nosotros queremos. Para eso tendríamos que mover el router con las teclas y asegurarnos que el botón de reset esté deshabilitado. Una vez que el botón de reset está deshabilitado, tenemos control del router y podemos mover. Con la tecla izquierda nos vamos para la izquierda, con la tecla derecha nos vamos para la derecha. Podemos observar el eje cartesiano morado, es lo que nos indica la posición de la torcha. Y me puedo ir para arriba con la tecla para arriba y me puedo ir para abajo con la tecla abajo. Para subir y bajar la torcha, página arriba y página abajo. Todas estas instrucciones se ven representadas en estos lectores. Estos números se encuentran en unidades de milímetros y me indican, en base al cero que yo seleccioné, cuánto se está moviendo. Si yo quiero setear un 0 en cualquier parte de la mesa de trabajo, simplemente me dirijo con las teclas hasta el punto donde yo quiero empezar, pongo 0 en X, 0 en Y, y cuando ya tengo la altura de la torcha posicionada, 0 en Z. Una vez que ya tengo el dibujo, ya tengo el punto de origen seleccionado, lo único que me resta es ejecutar el programa. Una vez que el programa entra en ejecución, el Match 3 ya toma control del código y empieza a ejecutar instrucción por instrucción. A medida que se procede con el corte, va a ir cambiando de instrucción y esto se va a ver representado en el eje cartesiano con el dibujo. Durante el corte, si yo quiero acelerarlo por cualquier motivo en particular, puedo hacerlo con la tecla F10, F11 o desde la propia interfaz
manteniendo el botón izquierdo del mouse sobre el lector de override del feed rate, de la velocidad de avance. El feed rate acá me indica el valor original y acá me indica el valor con la velocidad modificada. En caso de que mi equipo posea un sistema de control de altura electrónico, este recuadro, mi parte inferior central, me va a indicar todos los parámetros con respecto a ese sistema. Yo siempre me tengo que asegurar que el THC esté prendido. Una vez que el THC esté prendido, puedo modificar tanto la altura máxima como mínima en la que se va a mover el control de altura automático.